Los narcisistas viven para controlarte, manipularte, hacerte sentir pequeño, pero hay maneras de destruir cada uno de sus trucos, de golpearlos donde más les duele. Hoy voy a revelarte las 7 técnicas más efectivas para desarmar a un narcisista y verlo fracasar en su propio juego. Si hay algo que un narcisista no puede soportar, es ser ignorado por otra persona. La pérdida de atención puede ser una irritación leve y un inconveniente como mucho, pero para un narcisista corta mucho más profundo. Tienes que entender que toda su estructura psicológica está construida sobre una base frágil de validación externa. Sin un suministro constante de atención, lo que los psicólogos llaman suministro narcisista, la imagen cuidadosamente elaborada que presentan al mundo, comienza a desmoronarse. Y cuando esa imagen se desmorona, lo que queda debajo es un vacío profundo que están desesperados por evitar enfrentar. Esta dependencia de la afirmación externa no es una peculiaridad superficial, es una parte fundamental de cómo un narcisista mantiene su sentido de sí mismo. De una manera muy real, su identidad no existe en su mundo interno, sino que otros se la reflejan. Esto significa que cuando retiras tu atención, no solo estás hiriendo sus sentimientos, sino que también estás amenazando su propio sentido del ser. Es una herida mucho más profunda que cualquier represalia verbal podría infligir, y los envía a un estado de profunda agitación interna. Lo que hace que esto sea especialmente poderoso es que es lo único que no pueden controlar. Un narcisista usará todas las herramientas a su disposición para manipularte, hacerte sentir culpable, encantar, intimidar, pero ninguna de esas tácticas funciona si simplemente te niegas a participar. Esa negativa, ese acto de indiferencia, hace algo devastador para su psique, los vuelve irrelevantes. Imagina pasar toda tu vida construyendo una imagen falsa, algo grandioso, impresionante y cuidadosamente mantenido, solo para que sea recibido con indiferencia. Es insoportable. Esta es la razón por la que eso les duele tan profundamente. Los narcisistas creen que deben ser el centro de atención para importar. Si no reaccionas, si no alimentas su ego, entonces, en su mente, no son nada. No experimentan el mundo de la misma manera que tú. Para la mayoría de las personas, la identidad está arraigada en algo intrínseco, tus valores, tu carácter, las relaciones que construyes. Pero para el narcisista, la identidad está completamente externalizada. Depende de lo que los demás les reflejen. Cuando los privas de ese reflejo, los obligas a una crisis de identidad. Entran en pánico, luchan por recuperar el control, y si no pueden, la máscara comienza a deslizarse, revelando la inseguridad y la vergüenza que trabajan tan duro para enterrar. Ahora, esta retirada de atención no se trata simplemente de ignorar sus llamadas telefónicas o negarse a participar en discusiones. Es mucho más profundo que eso. Es un cambio interno, una decisión de no permitir más que su comportamiento dicte tu estado emocional. Los narcisistas son maestros en crear caos emocional, porque eso te mantiene enfocado en ellos. Si constantemente te defiendes, te explicas o intentas ganar su aprobación, permaneces atrapado en su juego. Pero en el momento en que decides no jugar, es cuando recuperas tu poder. Esta es la parte que realmente no pueden soportar. Cuando retiras tu atención, les robas la capacidad de definir la realidad para ti. Los narcisistas manipulan a través de una distorsión de la verdad. Hacen luz de gas, tuercen las narrativas y te hacen cuestionar tus propias percepciones. Pero una vez que das un paso atrás, una vez que te niegas a participar, su capacidad para dar forma a tu mundo se desmorona. Y nada los asusta más que perder ese poder. Podrías preguntarte por qué esta táctica funciona tan eficazmente. Es porque golpea el corazón de su miedo más profundo. Ser invisibles. A pesar de la grandiosidad que proyectan, la mayoría de los narcisistas llevan un sentimiento subyacente de inutilidad. Esto es lo que alimenta su constante necesidad de admiración. Es un intento interminable de escapar de ese vacío interno. Cuando dejas de alimentar esa necesidad, los obligas a enfrentar el vacío que han estado evitando toda su vida, y harán casi cualquier cosa para evitar esa confrontación. En muchos casos, el narcisista intensificará su comportamiento cuando sienta que te retiras. Esto no es porque se preocupen por ti de una manera genuina, sino porque no pueden soportar perder el control.
Es posible que los veas volverse más agresivos, más encantadores o más desesperados por atraerte de nuevo. Esto no es un signo de su fuerza, sino un signo de su debilidad. Su pánico revela cuánto dependieron de ti para estabilizar su frágil identidad. Y cuando te niegas a ser esa fuerza estabilizadora, su castillo de naipes psicológico comienza a derrumbarse. Pero aquí está la parte crucial. Debes permanecer firme. En el momento en que te vuelves a comprometer, les devuelves ese poder. Los narcisistas son expertos en explotar las aperturas emocionales. Si sienten que todavía te importa, si ven incluso un destello de inversión emocional, la usarán para reafirmar el control. La verdadera libertad viene de un compromiso inquebrantable con tu propia realidad. Una negativa a dejar que sus manipulaciones te arrastren de vuelta a su mundo. Y quizás la verdad más poderosa es esta. Al retirar tu atención, reclamas tu autonomía. Sales del rol que te asignaron, el admirador, el chivo expiatorio, el cuidador emocional, y te conviertes en el autor de tu propia vida. El narcisista puede entrar en pánico, pero ese pánico no es tu problema. Tu enfoque debe permanecer en tu propio crecimiento, tus propios valores y tu propio sentido de la realidad, porque, al final, la forma más efectiva de torturar a un narcisista no es a través de la venganza ni de la ira, sino a través de tu indiferencia. Cuando ya no los necesitas, cuando sus opiniones son manipulaciones y sus juicios pierden su control sobre ti, ahí es cuando su poder realmente se hace añicos. Y ahí es cuando finalmente eres libre. Si hay algo que un narcisista no puede tolerar, es la pérdida de control. Para ellos, el control no es solo una preferencia, es una necesidad. Es el mecanismo a través del cual construyen una realidad predecible, donde su frágil autoimagen permanece intacta. Sin control, se ven obligados a enfrentar la verdad caótica y desordenada de su propio mundo interno, una verdad que harán todo lo posible por evitar. Así que, cuando estableces límites firmes, golpeas el núcleo de su supervivencia psicológica. No es simplemente un inconveniente para ellos, es una amenaza. Los límites representan algo intolerable para el narcisista, la autonomía. La autonomía implica que no eres una extensión de su voluntad, no una pieza en el tablero de ajedrez que pueden manipular a su conveniencia. Señala que tienes tus propios pensamientos, tus propios valores y tu propia capacidad para tomar decisiones independientemente de su influencia. Esto es un anatema para su visión del mundo, porque un narcisista cree fundamentalmente que otras personas existen para satisfacer sus necesidades. Cuando interrumpes esa creencia, cuando dejas en claro que no eres suyo para controlar, rompes la ilusión de su dominio. Pero, ¿por qué les afecta esto tan profundamente? Todo se reduce a la forma en que los narcisistas regulan su mundo emocional. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan al dolor emocional, se involucran en la reflexión, se hacen preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué significa este dolor y cómo puedo abordarlo? Este proceso, aunque difícil, es esencial para el crecimiento psicológico. Pero los narcisistas no participan, o tal vez no pueden participar, en esta forma de autoexamen. Hacerlo requeriría confrontar una verdad que encuentran insoportable, que debajo de la grandiosidad yace un profundo sentimiento de insuficiencia. En lugar de enfrentar esa verdad, externalizan su agitación emocional. Su dolor se convierte en el problema de otra persona. Su inseguridad debe ser calmada por la obediencia de los demás. Y la forma más efectiva en que mantienen este sistema es a través del control. Cuando estableces un límite, te niegas a participar en ese sistema. Dices, soy responsable de mí mismo, y tú eres responsable de ti mismo. Esto crea una profunda alteración en su equilibrio psicológico. De repente, ya no pueden descargar su caos interno en ti, y sin esa salida externa, se quedan solos con su propia psique desordenada. Es por eso que a menudo ves a los narcisistas reaccionar con una furia explosiva o un encanto manipulador cuando se enfrentan a un límite firme. No es porque el límite en sí sea ofensivo, sino porque amenaza todo el marco a través del cual mantienen la estabilidad emocional. Puedes notar un patrón predecible cuando comienzas a imponer límites. Al principio, el narcisista puede probarlos sutilmente, buscando debilidades. Si eso falla, a menudo escalan, empleando manipulación de culpa o incluso agresión directa para desgastarte.
Pero la verdad psicológica más profunda es esta. Su desesperación revela su dependencia. A pesar de toda su postura de superioridad, su poder depende completamente de tu voluntad de cumplir. En el momento en que te niegas a jugar su juego, la fachada comienza a agrietarse. Y aquí está la clave. Tus límites no deben ser negociables. Los narcisistas prosperan en la ambigüedad. Si tus límites son vagos, inconsistentes o fáciles de eludir, encontrarán una manera de explotarlos. Los límites claros, firmes y no negociables son el único lenguaje que entienden. Y cuando mantienes esos límites, cuando te niegas a explicar, justificar o vacilar, entregas un mensaje profundo. No seré controlado. Pero hay un impacto más profundo aquí, uno que llega más allá de tu relación con un narcisista. Cada vez que afirmas un límite, recuperas una parte de ti mismo que puede haberse perdido en el caos de su manipulación. Comienzas a redefinir quién eres en tus propios términos. Tus pensamientos se vuelven más claros. Tu energía emocional, una vez consumida por su drama, se redirige hacia tu propio crecimiento. Y, quizás lo más importante, comienzas a confiar en ti mismo nuevamente. Porque la verdad es que muchas personas en relaciones con narcisistas pierden esa confianza. Después de haber sido criticadas y socavadas durante tanto tiempo, comienzan a dudar de su propia realidad. Restaurar esa confianza es fundamental. Cada límite que impones es una declaración de respeto por ti mismo, una declaración de que tus necesidades, tus valores y tus experiencias importan. Ahora, algunas personas temen que establecer límites provoque al narcisista a una mayor represalia, y en algunos casos, ese miedo está justificado. Cuando su control se escapa, muchos narcisistas intensifican sus tácticas manipuladoras en un intento de volver a ponerte bajo su influencia. Pero aquí está el punto crucial. Su escalada no es una señal de tu debilidad, es evidencia de tu fuerza. Cuanto más reaccionan, más claro se vuelve cuánto confiaron en tu sumisión. Y por incómodo que pueda ser a corto plazo, también es una poderosa confirmación de que te estás liberando de su control. Es importante entender que los límites no se tratan de controlar el comportamiento narcisista. Ese es un juego perdido, sino de definir lo que tolerarás y lo que no. No puedes cambiar su carácter, pero puedes cambiar absolutamente el espacio que les permites ocupar en tu vida. Aquí es donde reside tu verdadero poder. Ya no estás esperando que te respeten o esperando que cambien. En su lugar, asumes la responsabilidad de proteger tu propio bienestar. Y ese es un poder que no te pueden quitar. Al final, el mayor acto de desafío contra el narcisista no es la rabia ni la venganza. Es simplemente negarse a ser controlado. Cuando mantienes límites firmes, interrumpes todo su mecanismo de manipulación. Los obligas a enfrentar la verdad que han pasado toda la vida evitando. Que no son omnipotentes, que su poder es una ilusión y que, sin tu cumplimiento, son fundamentalmente impotentes. Y aquí está la verdad más importante a la que aferrarse. No eres responsable de sus sentimientos, sus inseguridades o su necesidad de control. Eres responsable de ti mismo. Y cuando abrazas completamente esa responsabilidad, recuperas la libertad que es legítimamente tuya. Los narcisistas prosperan con la atención. Es su sangre vital, su moneda y su principal medio para mantener un sentido frágil y profundamente inestable de sí mismos. En términos psicológicos, esto se llama suministro narcisista, admiración, validación o incluso miedo que extraen de quienes los rodean. Sin ella, quedan expuestos a los mismos sentimientos que trabajan incansablemente para suprimir, sentimientos de vacío, inadecuación e insignificancia. Esta es precisamente la razón por la que la indiferencia es tan devastadora para ellos. No es solo que les desagrade ser ignorados, es que tu indiferencia perfora la ilusión cuidadosamente construida que han creado sobre sí mismos y su importancia. Cuando ya no reaccionas, cuando sus palabras ya no evocan una respuesta emocional, interrumpes todo su marco psicológico. Los narcisistas confían en su habilidad para provocar, ya sea positiva o negativamente. Tu reacción confirma que todavía tienen influencia sobre tu mundo emocional. Si pueden hacerte enojar, todavía tienen el control. Si pueden hacerte disculpar, siguen siendo superiores. Si pueden hacerte dudar de ti mismo, preservan su dominio. Pero cuando te vuelves indiferente, cuando te niegas a involucrarte, su poder comienza a desmoronarse.
Es como si les quitaras la alfombra debajo de sus pies y el mundo que han moldeado tan meticulosamente a su alrededor comenzara a derrumbarse. Lo que hace que la indiferencia sea particularmente insoportable para un narcisista es que refleja lo único que más temen, su propia irrelevancia. En su núcleo, muchos narcisistas están obsesionados por una profunda sensación de que realmente no importan, que sin validación externa no son nada. Este miedo es tan intolerable que manipularán, engañarán e incluso destruirán relaciones para evitar enfrentarlo. Tu indiferencia, entonces, no es solo una retirada de atención, es un desafío directo a la creencia de que son la figura central en tu vida. Y esa es una verdad que no están equipados para manejar. Por supuesto, lograr la indiferencia es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando has estado enredado con un narcisista, tus respuestas emocionales a menudo han sido moldeadas por su comportamiento. Te provocan, reaccionas. Es un patrón profundamente arraigado, y romperlo requiere no solo fuerza de voluntad, sino un cambio fundamental en cómo te ves a ti mismo y tu valor. Debes llegar a ver que tu energía emocional es valiosa, y desperdiciarla en alguien que solo busca manipularte es una forma de autotraición. No se trata de suprimir tus sentimientos, se trata de reclamar tu derecho a decidir hacia dónde se dirigen esos sentimientos. La indiferencia no significa que dejes de preocuparte por tu propia dignidad o bienestar. Todo lo contrario, significa que dejas de concederle al narcisista el poder de dictar tu estado emocional. Cuando te insultan, ya no es un reflejo de tu valor, sino un reflejo de su inseguridad. Cuando intentan hacerte sentir culpable, revela su miedo a perder el control, no tu fracaso. Y cuando intentan llevarte de vuelta a la cueva del caos, puedes reconocerlo por lo que es, un intento de reafirmar el dominio que pueden sentir que se les escapa. Hay una profunda libertad en llegar al punto en que sus palabras y acciones ya no te afectan. Y no te equivoques, es un punto al que puedes llegar. Es un proceso que requiere paciencia y autocompasión. Significa permitirte lamentar las esperanzas que puedas haber tenido de un tipo diferente de relación. Significa reconocer que no puedes cambiar quiénes son, sin importar cuánto inviertas. Y significa redirigir la energía hacia tu propio crecimiento, en lugar de ser consumido por su disfunción. Una de las cosas más notables que notarás cuando cultives la indiferencia es lo predecible que se vuelve su comportamiento. Los narcisistas a menudo creen que son excepcionalmente inteligentes o astutos, pero sus patrones emocionales son asombrosamente repetitivos. Utilizarán las mismas tácticas de provocación, culpa y manipulación, porque son las únicas herramientas que conocen. Cuando esas tácticas ya no funcionan, a menudo se desesperan, luchando por encontrar una nueva forma de atraerte de vuelta a su esfera. Y esa desesperación revela cuán dependientes han sido de tu inversión emocional. Pero aquí está la parte crucial. Su reacción no es tu responsabilidad. Una de las grandes trampas psicológicas al tratar con un narcisista es la creencia de que, de alguna manera, estás obligado a manejar sus sentimientos. Esto no es cierto. No eres responsable de su inseguridad. No eres responsable de su rabia. Y ciertamente no eres responsable de mantener la ilusión de que son más importantes de lo que son. Tu única responsabilidad es proteger tu propia salud mental y emocional. Cuando dominas el arte de la indiferencia, ya no estás atrapado en su laberinto emocional. Dejas de jugar un juego que no puedes ganar. Y más que eso, comienzas a reclamar las partes de ti mismo que se perdieron en su sombra. Tu energía se vuelve tuya nuevamente. Tus pensamientos ya no se consumen en cómo navegar su próximo arrebato. Primero, te conviertes en alguien libre en el sentido más profundo. No solo libre de ellos, sino libre para vivir tu vida de acuerdo con tus propios valores. Y la ironía, por supuesto, es que esta libertad es precisamente lo que más tortura a un narcisista, porque nada hiere su frágil ego más profundamente que darse cuenta de que ya no tienen control sobre ti. Cuando ya no necesitas su aprobación, su capacidad para controlarte se evapora, y en ese momento, el narcisista se ve obligado a enfrentar la verdad que ha estado evitando toda su vida, que sin el poder de manipular a los demás, no les queda nada más que ellos mismos. Así que, si quieres romper su control sobre ti, comienza por retirar tu inversión emocional. Deja que sus palabras caigan en saco roto. Deja que sus provocaciones hagan eco en el silencio. Niégate a ser arrastrado de nuevo al caos que crean. Y al hacerlo,
reclamas lo único que nunca te pueden quitar, tu autonomía. Porque al final, la declaración más poderosa que puedes hacerle a un narcisista es simplemente esta: ya no soy tuyo para controlar. Los narcisistas prosperan en el caos. Es su hábitat natural, el ámbito donde se sienten más a gusto. Esto no es accidental, es una estrategia deliberada. El caos te mantiene desestabilizado, incierto y emocionalmente reactivo, que es precisamente el estado en el que pueden ejercer el mayor control. Cuando tu energía mental y emocional es consumida por la confusión que crean, te queda poco para cuestionar su comportamiento o afirmar tus propios límites. Por eso, es importante traer claridad cristalina. La claridad en tus interacciones con un narcisista es un movimiento tan poderoso y disruptivo que corta a través de la niebla de la manipulación y los obliga a enfrentar una realidad que no pueden torcer para su beneficio. La claridad no se trata simplemente de lo que dices, se trata de lo que te niegas a tolerar. Los narcisistas se destacan por difuminar las líneas, reescriben la historia para que se ajuste a su narrativa, tuercen tus palabras para hacerte dudar de ti mismo e inyectan confusión incluso en las situaciones más sencillas. Cuando traes claridad, te niegas a seguir el juego con estas distorsiones. Dejas de discutir sobre su versión de la realidad, una versión que, por diseño, siempre cambia y es egoísta. En cambio, te aferras firmemente a lo que sabes que es verdad. Y esto es lo fascinante. Los narcisistas no pueden soportar ser confrontados con una verdad inquebrantable. Es como sostener un espejo frente a ellos que refleja la única cosa que no pueden enfrentar: su propia deshonestidad. Cuando estableces claridad, dejas de involucrarte con el ruido y te concentras solo en lo que es real. Esto significa comunicarse con precisión y sin exceso emocional. Los narcisistas se alimentan de tus respuestas emocionales, ya sea ira, confusión o culpa. Cuando respondes con calma y con claridad fáctica, les niegas ese alimento, les quitas el poder que derivan de tu angustia. Por ejemplo, si intentan hacerte luz de gas distorsionando los eventos para hacerte cuestionar tu memoria, no discutes ni te defiendes interminablemente. Simplemente dices la verdad una vez con firmeza y sigues adelante. Eso no es lo que pasó y no voy a debatirlo contigo. Este nivel de claridad no solo es desarmante, sino que es profundamente inquietante para alguien que depende de controlar la narrativa. Otro aspecto de la claridad radica en definir y hacer cumplir tus límites. Los narcisistas son violadores de límites por naturaleza. Empujan tus límites no solo para ver qué tan lejos pueden llegar, sino para socavar tu sentido de autonomía. Cada vez que te doblas o cedes, lo interpretan como evidencia de que tienen las riendas. La claridad en tus límites significa ser inequívoco sobre lo que aceptarás y lo que no aceptarás. No se trata de convencerlos de que te respeten, porque no lo harán. Se trata de dejar en claro que te respetas lo suficiente como para hacer cumplir las consecuencias. Y esto es crucial. La claridad sin imposición no tiene sentido. Si dices, no toleraré que me falten al respeto, pero permites que sus insultos continúen, tus palabras pierden todo poder. Pero si estableces con calma tu límite y luego lo cumples, ya sea abandonando la conversación o terminando la relación, envías un mensaje que no pueden ignorar. La belleza de la claridad es que elimina la capacidad del narcisista de enturbiar las aguas. Intentarán provocarte con confusión, apelaciones emocionales o arrebatos dramáticos, pero si permaneces anclado en la claridad, sus tácticas pierden efectividad. Esto no significa que dejarán de intentarlo, todo lo contrario. De hecho, cuanto más claro te vuelves, más frenéticos pueden volverse sus intentos de desestabilizarte. ¿Por qué? Porque tu claridad amenaza la base misma de su control. Los obliga a reconocer que sus manipulaciones ya no funcionan en ti, y nada los aterroriza más. Aquí es donde entra en juego la profundidad psicológica. La razón por la que la claridad es tan dolorosa para un narcisista es que les quita la capacidad de evitar la realidad. El comportamiento narcisista está fundamentalmente arraigado en la evasión, un esfuerzo incansable por escapar de los sentimientos de inadecuación y vergüenza. Cuando traes claridad, perforas la ilusión que han construido a su alrededor. Te niegas a ser arrastrado a su juego y, al hacerlo, expones el vacío en su núcleo. Saben, conscientemente o no, que sin la capacidad de controlarte a través de la confusión,
Pierden lo único que no pueden soportar perder: relevancia. Lo notable de la claridad es que es una herramienta completamente bajo tu control. No necesitas su permiso para ser claro. No necesitas su validación para afirmar tu verdad. Simplemente decides que ya no participarás en el tirón emocional del que dependen. Esta decisión es transformadora, no solo en tu relación con el narcisista, sino en cómo te ves a ti mismo. Porque cuando priorizas la claridad, estás haciendo una declaración profunda sobre tu propio valor. Estás diciendo: ya no viviré en una realidad definida por la disfunción de otra persona. Y aquí está el punto final. La claridad es una práctica continua. Los narcisistas la pondrán a prueba. Buscarán grietas, pero cuanto más te comprometas con ella, más fuerte se convertirá en ti. Comenzarás a ver sus tácticas por lo que son: intentos desesperados de aferrarse al poder que ya no poseen. Y cuanto más sienten que no pueden sacudir tu claridad, más impotentes se vuelven. Eventualmente, se enfrentan a una verdad que no pueden manipular. Su control sobre ti está roto. Así que, si quieres desmantelar a un narcisista, el poder comienza por traer claridad a cada interacción. Di la verdad sin disculparte. Establece límites sin vacilar. Y lo más importante, niégate a ser arrastrado de nuevo a la confusión que crean. Porque cuando te vuelves claro, verdaderamente claro, su capacidad de controlarte se disuelve. Y en esa claridad encuentras algo que nunca te pueden quitar: la libertad. Los narcisistas operan en un mundo construido sobre apariencias, una fachada elaborada cuidadosamente para ocultar las profundas inseguridades en su núcleo. Son maestros en crear ilusiones sobre sí mismos, sobre sus relaciones y sobre su poder. Pero aquí hay una verdad de la que no pueden escapar. La realidad es más fuerte que cualquier ilusión, y nada es más devastador para un narcisista que ser expuesto a la verdad. Especialmente cuando esa verdad socava la falsa imagen que trabajan tan incansablemente para mantener. Si quieres desmantelar su poder, puede que no haya arma más efectiva que revelar la realidad con calma y sin disculpas. En el corazón de una composición psicológica narcisista hay un sentido frágil y, a menudo, profundamente herido de sí mismo. Esto es importante de entender. Debajo de la arrogancia y la manipulación se encuentra una vulnerabilidad profunda que compensan proyectando una imagen de superioridad, invencibilidad y control. Pero esta imagen es delgada. Se basa completamente en la validación externa, en convencer a otros de que acepten la narrativa que están vendiendo. Cuando te niegas a participar en esa narrativa, cuando dices la verdad de manera clara y constante, expones la brecha entre su imagen pública y su realidad privada. Esta exposición no solo es incómoda para un narcisista, es intolerable. Una de las formas más directas de lograr esto es a través de la honestidad inquebrantable. Los narcisistas prosperan en entornos donde la verdad es maleable, donde los hechos pueden ser distorsionados, los recuerdos reescritos y las percepciones manipuladas. Pero la verdad real, no es negociable. Cuando te comprometes a hablar con la verdad, los privas de la ambigüedad que necesitan para mantener el control. Y aquí está la clave. No necesitas ser agresivo o confrontativo para exponer la realidad. De hecho, cuanto más compuesto y objetivo seas, más desestabilizador es para ellos. Una simple declaración tranquila como «sé lo que pasó y no me dejaré engañar para dudar», conlleva un poder enorme. Indica que ya no estás disponible para ser manipulado. Pero la verdad no está solo en tus palabras, también está en tus acciones. Los narcisistas son expertos en usar las palabras como armas, pero las acciones son mucho más difíciles de distorsionar. Cuando tu comportamiento refleja tu verdad, se vuelve innegable. Si dices que ya no tolerarás la falta de respeto y te alejas cuando sucede, expones su impotencia sobre ti. Cuando dejas de involucrarte en su caos emocional y vives de acuerdo con tus propios valores, dejas en claro que su influencia ya no está moldeando tu vida. Esta es la realidad en acción y es una de las formas más poderosas de desmantelar sus ilusiones. Lo que hace que la realidad sea tan dolorosa para un narcisista es que los obliga a enfrentarse a sí mismos. Todo su sistema de defensa psicológico está diseñado para evitar el autoexamen. Proyectan la culpa en otros, reescriben la historia para evitar la responsabilidad y construyen justificaciones elaboradas para su comportamiento. Pero cuando dejas de jugar solo,
Cuando reflejas la realidad con calma y consistencia de vuelta a ellos, los fuerzas a una posición donde estas defensas comienzan a quebrarse. No les queda otra opción que ver la verdad que están desesperados por evitar, que su poder depende del engaño y que, sin ese engaño, son profundamente vulnerables. Es importante reconocer que este proceso no será bien recibido. Los narcisistas reaccionarán a la exposición de la realidad con una actitud defensiva, rabia o intentos de desacreditarte. Esto es predecible porque, en su visión del mundo, admitir culpa o aceptar la verdad es similar a la aniquilación. No pueden darse el lujo de reconocer la realidad, porque hacerlo amenaza la identidad misma que han construido. Pero tu tarea no es convencerlos ni ganar su aprobación. Tu tarea es simplemente permanecer arraigado en lo que es verdad, sin importar cuánto intenten distorsionarlo. Este compromiso con la verdad no se trata solo de desmantelar su poder, también se trata de reclamar tu propio poder. Vivir a la sombra de un narcisista requiere una especie de autotraición. Se te pide, sutil o abiertamente, que dudes de tus percepciones, reprimas tus sentimientos y aceptes una versión de la realidad que sirva a sus necesidades, mientras borras las tuyas. Cuando eliges, en cambio, vivir según la verdad, reviertes esta dinámica. Afirmas que tus experiencias importan, tus sentimientos importan, tu realidad importa, y ninguna cantidad de manipulación puede borrar eso. Y aquí hay una visión profunda. Cuando te comprometes a vivir en la verdad, te vuelves intocable para un narcisista. No pueden manipular lo que no pueden distorsionar. No pueden controlar a alguien que se niega a jugar el juego. Cuanto más clara y consistentemente reflejes la realidad, más impotentes se vuelven. Sus ilusiones se rompen, no porque los ataques, sino porque la verdad, por su propia naturaleza, desmantela el engaño. Esta claridad de la verdad se extiende más allá de la relación misma. Cuando dejas de vivir en una realidad distorsionada, tu visión de ti mismo se vuelve más clara. Comienzas a confiar en tus instintos de nuevo. Reconoces las formas en que fuiste disminuido o manipulado, y te niegas a permitirlo más. Esto no es solo la libertad del narcisista, es la libertad de ser completamente tú mismo, libre de sus ilusiones. Así que, si quieres desmantelar un poder narcisista, comienza con la verdad. Dila claramente, actúa en consecuencia de manera consistente, y niégate a ser arrastrado a sus distorsiones. Porque, al final, no importa cuán elaborados sean sus engaños, lo real siempre gana. Y cuando te mantienes firme en la verdad, te conviertes en una fuerza que no pueden controlar. Eso, más que cualquier otra cosa, es lo que destruye su poder. El golpe definitivo para un narcisista no es la rabia, la venganza o incluso la confrontación, es la indiferencia. La indiferencia comunica de la manera más profunda posible que su influencia sobre ti se ha ido. Para un narcisista, no hay nada más agonizante que darse cuenta de que ya no tienen control emocional, que sus acciones ya no dictan tus sentimientos o comportamiento. Prosperan con tu atención, ya sea positiva o negativa, amor o ira, admiración o miedo. Cuando retiras esa atención por completo, cortas su línea de vida y sin esa fuente de poder, se quedan para enfrentar el vacío que pasan sus vidas tratando de evitar. La razón por la que la indiferencia es tan devastadora radica en la estructura misma de la psique narcisista. En su núcleo, los narcisistas sufren de un sentido inestable y fragmentado del yo. Su grandiosidad y manipulación son estrategias compensatorias, una forma de mantener una identidad frágil que está constantemente bajo amenaza. Es por eso que necesitan provocar reacciones en los demás. Cada vez que te provocan, cada vez que te arrastran a su caos emocional, reciben confirmación de que existen, de que todavía tienen el poder de dar forma a la realidad de otra persona. Pero cuando te vuelves indiferente, cuando sus palabras y acciones ya no provocan una respuesta, los confronta con una terrible posibilidad, que sean impotentes e insignificantes. Y no hay nada que un narcisista tema más que eso. La indiferencia no es lo mismo que fingir que no te afecta. No es un acto de actuación o una estrategia para manipular a cambio. Es un estado de desconexión emocional genuina, una decisión de retirar tu energía del juego por completo. Esto requiere un cambio interno tanto como externo. Dejas de discutir, dejas de explicarte, dejas de buscar su validación o esperar su comprensión.
Ya no inviertes ninguna parte de ti mismo en tratar de cambiarlos o influirlos, y al hacerlo, recuperas tu autonomía emocional. Esto no es fácil. Es naturaleza humana querer ser escuchado y comprendido. Cuando te han hecho daño, hay un deseo instintivo de justicia, de reconocimiento del dolor que soportaste. Pero aquí está la verdad incómoda. Un narcisista nunca te dará ese cierre. No están psicológicamente equipados para reconocer el daño que causan. Esperar una disculpa o validación te mantiene atrapado en su control psicológico. La verdadera libertad llega cuando ya no necesitas esas cosas, cuando su incapacidad para comprender o reconocer tu dolor se vuelve irrelevante para tu propia curación. Lo que hace que la indiferencia sea especialmente poderosa es que altera por completo la dinámica de control. Los narcisistas operan a través de ganchos emocionales, manipulando tu necesidad de aprobación, provocando reacciones y explotando vulnerabilidades. Cuando esos ganchos ya no funcionan, cuando respondes a sus provocaciones con calma, desapego o silencio, toda la base de su poder se desmorona. Se quedan agitándose, desesperados por recuperar la conexión emocional que una vez controlaron. Pero en ese punto, ya has salido del juego. Y aquí hay algo aún más profundo. La indiferencia no se trata solo del narcisista, se trata de ti. Significa un cambio profundo en tu identidad. Cuando te vuelves indiferente, ya no estás definido por la relación. Ya no mides tu valor a través de su aprobación, ni permites que su disfunción dé forma a tu realidad. En cambio, te anclas en algo más fuerte, tus propios valores, tu propia verdad, tu propia visión de quién eres y lo que tu vida debe ser. Esto no es la indiferencia nacida de la amargura o la represión. Es la indiferencia de alguien que ha superado la necesidad de demostrar su valía a personas que no pueden verlo con claridad. También vale la pena señalar que los narcisistas no pueden tolerar la indiferencia por mucho tiempo. Cuando se dan cuenta de que ya no tienen control sobre ti, a menudo intensificarán sus tácticas. Pueden intentar provocarte con crueldad o afecto repentino. Pueden difundir mentiras o tratar de dañar tu reputación. Este es un último esfuerzo para atraerte de nuevo a su red. Pero aquí está la clave. Si permaneces indiferente, nada de esto funciona. Te niegas a reaccionar, y esa negativa es la última palabra. Dice más fuerte que cualquier argumento que su poder sobre ti ha terminado. La indiferencia también protege tu energía. Las relaciones con los narcisistas son agotadoras porque exigen una inversión emocional constante. Explicarte, defenderte, manejar sus estados de ánimo. Cuando te retiras de esa dinámica, te liberas para invertir en cosas que importan. Tu curación, tus metas, tus relaciones con personas que pueden amarte a cambio. Y con el tiempo, ese espacio emocional te permite redescubrir partes de ti mismo que estaban enterradas bajo su influencia. Recuerdas lo que se siente vivir sin miedo, sin turbulencia emocional constante, y que la libertad no tiene precio. La verdad final es esta: cuando te vuelves indiferente, te vuelves intocable. No importa cuánto intente un narcisista atraerte de vuelta, no pueden alcanzarte. Sus palabras pierden poder, sus manipulaciones fracasan y, eventualmente, se quedan para enfrentarse a sí mismos, una realidad que han pasado toda la vida tratando de evitar. Al final, tu indiferencia no es solo un acto de autoprotección, es un acto de profunda liberación. Te liberas de su control y al hacerlo, reclamas tu derecho a una vida que sea completamente tuya.